Retomando este ciclo de enseñanza, pues hoy nos toca recibir de parte de Dios su palabra y que lleva por título Ser su testigo. Antes de comenzar quisiera hacerle una pregunta. Todos los que estamos aquí han visto las 4 primeras enseñanzas. Todos lo han visto, las 4 enseñanzas. Pues justamente si han escudriñado esas 4 enseñanzas que tienen que ver con el corazón del hombre, pues a continuación la que vamos a ver y todas las que faltan, justamente va a dar pie de que de verdad esas 4 enseñanzas me han sido de provecho en mi vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que por su fruto lo conoceréis. Justamente el tema que vamos a escuchar hoy es ser su testigo. ¿Cómo vas a ser testigo de Jesús? Por tus frutos. Y lo vamos a ver de acuerdo a lo que dice la Biblia. Hago esta aclaratoria porque todos los que han leído la Biblia y leído los 10 mandamientos, pues saben que los primeros 4 tienen que ver la relación del hombre con Dios. Del 5º al 10º tiene que ver la relación con tu prójimo. ¿Por qué hago hincapié esto? Porque justamente esta serie de enseñanzas de la cual Dios nos ha mostrado acerca de la obra de Dios en el hombre, pues tiene que ver con estos 4 principios de la primera enseñanza. La disciplina, escoge a quién servir, cómo ser un verdadero hijo, el hijo y el esclavo. Estas 4 enseñanzas, si nosotros somos diligentes para con Dios, me lleva a escudriñarme a mí mismo para yo poder dar fruto, como dice la palabra. ¿Por qué fruto? Porque el Señor me llama a ser testigo de su palabra, a ser testigo con mi testimonio de que he nacido de nuevo. Que la disciplina que Él me aplica a través de la Biblia, pues está en mí, cumplirla. Yo escogí a quién servir. Estoy sirviendo a un Dios vivo. Y si Él es un Dios vivo, está presente en mi vida y obedezco todo lo que Él me dice a través de su palabra. Por eso ahí se cumple lo que dice la Escritura, que por su fruto lo conoceréis. ¿Cómo ser un verdadero hijo? Dios me dio la herramienta de cómo serlo. Ya no aquel rebelde que andaba en mi delito y pecado, sino que ahora ando buscando cada día más la santificación, la purificación y la perfección que Él dice en su palabra para aquel que de verdad busca y anhela estar un día al lado de Él. El hijo y el esclavo, 2 términos que si lo vemos y lo relacionamos, antes yo era esclavo, ahora soy hijo de Dios. Antes era hijo del diablo y esclavo del pecado era. Pero bajo la instrucción de nuestro Padre venimos a ser una criatura nueva, dice. Hoy vamos a ver a través de la Escritura qué es ser su testigo. Levante la mano el que quiere ser su testigo. Levántela. ¿Tú quieres ser su testigo? Pues la palabra te lo va a decir.
Vamos a ver primero qué significa la palabra testigo. Dice que viene del griego martus o marut, que significa mártir, es dar testimonio mediante la muerte. Denota que uno puede testificar o certificar aquellos que has visto, oído o conoces. ¿A quién tuviste en tu vida? Al Dios vivo. ¿A quién tú oíste? Al Dios vivo. ¿Y a quién conoces? Al Dios vivo por la palabra. Entonces esos tres principios es lo que denota ser testigo. Enfoquémonos y tengamos presente esto, donde dice que es dar testimonio mediante la muerte. No la muerte de la carne, sino la muerte espiritual. Porque nosotros buscamos vida espiritual. Y queremos ser su testigo. Pues vamos a ver entonces si yo puedo testificar o certificar que lo he visto, que lo he oído y que lo conozco, para ser su testigo. También podemos demostrar que ser testigo es una señal visible, como por ejemplo un montón de piedra. Tú pones un montón de piedra, es una señal que dejaste algo escondido, que cuando tú regreses un X tiempo, vas a buscarlo, lo que dejaste ahí. Esa es una señal, o sea, un testimonio que tú dejaste ahí sembrado. El testimonio de personas que se le pide presenciar una transacción. Yo quiero dejar evidenciado que voy a hacer un negocio, pero quiero tener a alguien que vea de verdad lo que voy a hacer yo, una transacción. Entonces llevo a alguien. En este caso, si vamos a la ley, llevo un abogado, para que el abogado vea de lo que yo estoy haciendo. Y él tome nota de esa transacción que se va a hacer. El abogado es el testigo de eso. En aquellos tiempos también las cartas sirvían mucho y decían mucho. ¿Cómo llegaban a un acuerdo los judíos? Por su palabra, por un documento. Había testimonio de que algo se estaba realizando en esas dos personas. Entonces había algo, había evidencia que demostraba testificar lo que se estaba realizando en ese momento. Pues el Señor entonces nos invita a que seamos sus testigos mediante su palabra, no mediante a emociones, sino mediante a razones por quién yo voy a testificar, de quién voy a dar yo cuenta, pero cómo esas razones las demostramos justamente con nuestra vida y nuestros hechos. Isaías 43:10. Vosotros sois mi testigo, dice Jehová. No te escogió un pastor, te escogió Dios. No te escogió una denominación, te escogió Dios. Y te trajo hoy, ¿para qué? Para que tú seas su testigo. Dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis. Ahí se cumple dos de lo que dice la palabra testigo. Y entendáis que yo mismo soy. Cuando Dios le dio las instrucciones en aquel día a Moisés para sacar su pueblo, Moisés no quería ir a testificar a sus hermanos, porque él tenía miedo de que lo rechacen, porque todos conocen lo que él hizo al egipcio. Pero Dios fue firme y le dijo, tú le dirás, yo soy. ¿Por qué esas instrucciones directas de Dios hacia Moisés?
Porque Él sabía lo que había en el corazón de Moisés. Porque el Señor nos escoge a cada uno de nosotros, porque Él conoce nuestros corazones. Y si Él te trajo hoy para que tú seas su testigo, porque Él sabe que tú lo puedes hacer. Amén. Yo mismo soy. Antes de mí no fueron formados Dios. Pero mire, ¿con qué letra dicen estos dioses? Con letra minúscula. Ni lo será después de mí. Aquí vemos cómo el profeta había escuchado la voz de Dios y lo llama a testificar al pueblo que se estaba apartando en aquel momento. Isaías dice que escuchó la voz orientadora, la voz purificadora, y que le preguntó, ¿quién irá por vosotros? Él entendió el propósito de Dios para con su vida, y él dijo, heme aquí, envíame a mí. Él sabía a qué se iba a exponer en aquellos tiempos, al vituperio, al rechazo. De la misma manera, nosotros sabemos a qué nos exponemos hoy en día. Porque ser cristiano en estos tiempos no es fácil. Ser cristiano en esta generación tan perversa, que nos llama a veces desviarnos de los caminos de Dios, pues el mundo nos atrae y nos seduce. Aquellos tiempos eran igual. No tenían Biblia, no tenían internet, no tenían medio de comunicación, solamente escuchaban la voz del profeta. Pero hoy que tenemos todos los medios seculares como para entender y aprender lo que Dios nos quiere decir, a veces no queremos hacer caso. Dios nos amonesta por cualquier instrumento que Él usa. Pero a veces el pueblo está rebelde como en aquellos tiempos y no quiere enderezar la senda. Dice la palabra, sé santo porque vuestro Padre que está en los cielos es santo. Él lo escogió a su Hijo para que venga a testificar a este mundo de que en el día del juicio final nadie se justifique. Y no diga, yo pasé por esto, Señor, yo pasé por aquello, pero Él te dirá, mi hijo también padeció igual que tú. Yo lo mandé a Él como testigo fiel, que sí se puede vencer una tentación, que sí se puede soportar una prueba, porque Él la venció. Y Él dice que fue obediente, obediente hasta la muerte, muerte en la cruz. Él fue un fiel testigo de Dios. Pues de esa misma manera Él nos invita a nosotros, a su pueblo, que nos llenemos de ese celo, que nos llenemos de esa autoridad que Dios nos da, para que nosotros podamos vencer todo obstáculo para venir a su santa presencia. Juan 15, 27. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Jesús estaba dando testimonio de sus discípulos que andaban con Él, pero Él dio testimonio primero para glorificar al Padre. Porque Él dice ahí, porque he estado conmigo desde el principio. Desde el principio de la creación, vemos cómo Dios ha tratado con el hombre. Vemos cómo Dios quería que el hombre gobernara este mundo. Pero la rebeldía y el engaño del corazón le hudaron y se apartaron, por el cual Dios creó al hombre. Él dice que lo hizo a semejanza a Él. Pero todos sabemos cómo fue engañada Eva.
y cómo a través de Eva fue engañado el varón. O sea, desde un principio, lo que Dios creó, lo creó para bien, dice. Pero sabemos que nuestro enemigo, el diablo, la palabra dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si tú de verdad quieres ser un verdadero testigo de Dios, pero yo te invito a que veles y ores mucho, porque Él va a venir con todo contra ti. No te descuides. Ten presente las advertencias que Dios da a través de la palabra. No leudes esas advertencias, de la cual una de las grandes dice que el que esté firme, mire que no caiga. A veces ponemos nosotros mismos obstáculos para que la palabra de Dios penetre. Leudamos a veces las decisiones que tenemos que tomar para venir a una reunión. Lo digo con respeto, sin ofender a nadie, pero es la palabra a quien uno tiene que darle reverencia. Porque tú eres una persona que no está representando a un gobernante, está representando al Dios Santo. Y ese peso tú tienes que dar en tu vida para que tú seas testigo. Que no leudes y no dejes de congregarte, como muchos tienen, algunos dicen. No congregarte los domingos solamente, porque si lo llevamos a lo como lo realizaba la iglesia primitiva, dice que ellos se congregaban, o sea, la iglesia en sí, a orar, a pedirle a Dios, y que veían cómo estaba caminando esa persona para poderlo dejar entrar a reunirse con ellos. Miren qué celo y miren qué profundidad ellos le daban a las cosas de Dios. Pero hoy no le damos importancia. Si quiere voy, si no voy el domingo, o voy tal día que hay reunión. Total, Dios conoce mi corazón. Qué soberbia del hombre. Analízate cómo lo vería Dios en ese momento. Si tú le dirías eso al Señor, Señor, yo voy otro día a la reunión, o estarías tú ansioso de ir a la casa de Dios. Eso es lo que Dios hoy en día llama a ser testigo. Que sea celoso de la cosa de Él. No un celoso religioso, sino un ser celoso de verdad de las cosas divinas. Dios te llama y nos llama a cada uno de nosotros a darle el valor, porque ¿cómo vas a tener fuerza para vencer a este mundo? ¿Cómo vas a tener fuerza para vencer a Satanás? Aquel querubín, porque Satanás no es una pelea de cuerpo a cuerpo, es contra un ser espiritual que tiene poderes. Pero si tú leudas y no vives, como dice el Señor aquí en la Escritura, pues de tu interior no correrán ríos de agua viva. Esos manantiales que dice el Señor que van a dar vida, pues no van a salir de tu vida, porque tú no te estás sometiendo al señorío de Cristo. Te estás sometiendo al señorío tuyo propio, porque tú conoces de la palabra, porque tú oras en tu aposento. Tú haces todos los ritos que hacían en aquellos tiempos los fariseos y los saduceos, pero no tenían a Dios en su vida. ¿Por qué no lo tenían? Porque Dios no gobernaba su vida. Pregúntate si es verdad que Dios está gobernando tu vida. Y tú verás esa respuesta que Él te va a dar. Deuteronomio 31. Treinta y uno, 26.
26 dice la palabra: tomad este libro de la ley y ponedle al lado del arca del pacto de Jehová nuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. ¿De qué viene hablando ahí Moisés? Justamente de esta ley que está escrita aquí. Que la ponga en tu corazón. Ese es el nuevo pacto que Dios hace contigo. Y que viva toda esta ley que está aquí. Y ponerlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. ¿Qué quiere Dios? Tu corazón. Y que en tu corazón, que es tu mente, ponga justamente la palabra. No solamente sea oidor, sino hacedor de la palabra. Y Dios te llama, y llama a cualquier cristiano genuino que quiera obedecer esto, pues la palabra es un ayo y atalaya mi corazón y me llama a vivir lo que Dios quiere que yo viva. Porque estoy poniendo por ley a mí su palabra. Por eso el pacto que hoy hace Jesús con cada uno de sus hijos es justamente el pacto del corazón. En aquellos tiempos la circuncisión era el órgano del hombre. Hoy la circuncisión en estos días es la del corazón. Y si yo circuncido mi corazón, pues la palabra viene a mí a sembrar en mi vida y me viene a guiar en todos mis caminos. Para eso nos llama a ser su testigo. La Biblia nos dice, y vemos también en todo el caminar de los tiempos, que hay testigos falsos, como hay genuinos testigos. En la Biblia reposan muchos testigos falsos y muchos testigos buenos. Vamos a ver cómo Dios llamó a un hombre y cómo ese hombre, con el celo de Dios, confrontó a un rey. Y no le tembló la mano para decirle lo que le dijo. No tenemos el texto proyectado, pero yo lo voy a leer. En 2 de Samuel 12. Todos hemos visto cómo el profeta Natán confrontó al rey David. Pero vamos a entender aquí por qué Dios escogió al profeta. Porque él conoce los tiempos. Y por qué a cada uno nos llama a que justamente seamos de la misma manera como lo fue. 2 de Samuel 12, 1 dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y le tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de su vaca para guisar para el caminante. Vean la escena. Que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Y dijo a Natán: vive Jehová, que el tal hizo es digno de muerte. Fíjense usted en ese momento cómo David actúa con una indignación
porque se le hizo injusticia, a aquel hombre pobre. Pasa igual hoy en día con el pueblo de Dios, que se llaman pueblo cristiano. Yo soy cristiano, pero tu vida dice lo contrario. ¿Para qué Dios te llama a preparar? Para que a lo bueno le llames bueno y a lo malo malo. Claro, teniendo tus condiciones. Porque tú no puedes ver la paja del ojo de tu hermano donde tú tienes una viga. Hay condiciones. En este momento del pasaje, Natán era el profeta de Israel. Y fue justamente contra el rey. Porque Dios le había revelado el pecado que él había cometido. La sabiduría que viene de lo alto, aquel hombre o aquella mujer que está testificando con su vida que ella o él es testigo de Dios, pues va a venir así esa revelación. Que tú le puedas llamar a lo bueno bueno y a lo malo malo, porque la revelación viene de lo alto. Y no por capricho de hombre. Que cuando tu corazón sea redarguido, tómalo de parte de Dios. No lo tomes de parte del hombre. Porque el hombre no redarguye a nadie, pero el Espíritu Santo sí, que utiliza al hombre para justamente llegar a esa palabra. Y dice, y debe pagar la cordera con 4 tantos, o sea, le pone las condiciones, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Somos dados a juzgar a aquel que está caminando de una manera diferente a la de nosotros. Somos dados a juzgar y a señalar a aquel que de una u otra manera no está caminando como tú caminas. Somos jugadores. Pero ¿cómo está tu vida? ¿Tú estás siendo fiel al Señor? ¿En todas tus áreas de tu vida has cambiado, has nacido de nuevo? ¿O hay algo oscuro que todavía hay en ti que no has cambiado para ser su testigo? Por eso que retomé las 4 enseñanzas. Y perdone que haga énfasis ahí. Si no la has escudriñado bien, pues te invito a que la vuelvas a ver. Y si no tienes ese material, adquiérelo ahora. Y no diga de ti mismo, ya las vi. Porque si la palabra de aquí en adelante te va a redarguir, es porque tú no has sido diligente en chequear esa enseñanza. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová de Israel. Mire cómo lo enfrentó al rey y le señaló. Dios te llama a ti para ser su testigo y pueda señalar a lo bueno bueno y a lo malo malo. Para eso hemos sido llamados. Por eso dice la palabra, esforzado a entrar por la puerta estrecha, porque grande y espacioso es el camino que te lleva a la perdición. Y muchos podrán entrar y no podrán. Muchos de los que estamos aquí reunidos vamos a querer entrar, pero muchos no vamos a poder entrar. Porque no nos estamos esforzando a cumplir lo que dice la palabra. Entonces vemos que hay ejemplos a seguir. Pablo decía que lo que quedó en el Antiguo Testamento nos sirva de espejo a estos postreros tiempos para que no hagamos lo que ellos hicieron. O sea, nos está hablando de los malos ejemplos. Porque hay buenos ejemplos de la cual nos invita Dios ver cómo oraba Daniel, ver cómo oraba Elías. Muchos ejemplos que nos dejan ver a cada uno de nosotros
que sí lo podemos imitar. No para copiar el modelo, sino para ver las bendiciones que Dios derramaba en aquellos hombres cuando ellos de verdad querían obedecer. También podemos citar otro ejemplo en el Nuevo Testamento acerca de cuando el Señor dice que llegó al pozo de Jacob y le dijo a la samaritana, dame de beber. Jesús fue directamente al corazón, pero ella lo identificó quién era Jesús. ¿Cómo lo identificó? Justamente en el momento que él le dice, busca a tu marido. Y ella le dice, no tengo marido. Bien ha dicho, mujer, 5 maridos ha tenido y el que tiene ahora no es tu marido. Se sorprendió ella. Tú eres un profeta, le dijo. ¿Por qué? Porque estaba testificando y le estaba diciendo adúltera. Le estaba confrontando con su pecado. Le estaba diciendo malo a lo malo y bueno a lo bueno. Para eso Dios prepara a hombres y a mujeres para que testifiquen de Él lo que Él hizo un día aquí en la tierra. Por eso vamos a ver cómo debemos manejarnos hoy en día, de cómo debemos transitar este camino, si somos de verdad un testigo fiel de Jesús o somos testigos de nuestras propias pasiones o emociones. El libro de Romanos dice que nuestro culto sea racional y no emocional. Que mis emociones no me lleven a endurecer mi corazón en la religión, porque las religiones fracasaron. Pero cuando tú comienzas a entender que por razón que Dios te llama, pues tu vida va a cambiar, porque comienzas a poner por obra todo lo que Dios te dice. Todas las cosas que tienes que cambiar, todas las cosas que tienes que dejar, Dios te lo muestra a través de la luz de la palabra o de algún instrumento que Él utilice. Pero sé tú, dirigente, en poniendo a tiempo por obra lo que Él te habla. Quiero retomar un ejemplo de la vida secular, pero lo voy a relacionar con un gran predicador de los avivamientos de Inglaterra, para que veamos que como quedó en la Biblia asentado de verdaderos ejemplos, también hoy hay en nuestro tiempo verdaderos ejemplos. Había un predicador en la ciudad de Boston que a pesar de su ministerio famoso, se mantuvo firme en resistir el engaño de los aplausos y del público. Muchos hoy buscan la gloria del hombre, muchos hoy buscan el aplauso, el predicador, el apóstol hoy lo llaman, que tiene aquella gran unción, pero no buscan glorificar al Padre. Él tenía un ministerio, dice, pero él resistió al engaño de los aplausos del público, citando Juan 5:44, y dice la palabra: ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibid gloria de los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. ¿Tú quieres ser testigo para que seas conocido o para que conozcan a quien te envió? ¿Ve la diferencia por la cual Dios llama a un hombre o a una mujer? Porque tiene que darle la gloria y la honra a Dios. Y para eso nos llama. Él resistió, dice, a los aplausos. Hoy vemos cuánta ligereza toman la palabra de Dios.
ahí vemos sanaciones, ahí vemos milagros. Aquellos espectáculos que hoy se están dando en nombre del Señor. Pero Jesús nunca lo hizo así. La Biblia dice que cuando Él sanaba le decía, calla, no le digas a nadie. ¿Por qué Él decía eso? Porque Él quería glorificar al Padre y no ser glorificado Él. Él no quería los aplausos. Él quería reconocer la grandeza de Dios por la cual Él fue enviado a la tierra. De la misma manera nosotros tenemos que reconocer de dónde nos saca Dios. ¿Para qué nos saca Dios? Para que a través de tu vida sea reconocido que Él lo puede hacer todo. Lastimosamente, el día de hoy, este modelo bíblico está siendo cambiado por la cultura cristiana de líder o testigo exaltado. Estamos viendo que todo el modelo bíblico lo están leudando y lo están cambiando. Ya nadie quiere vivir en santidad. Hermano, no se puede vivir en santidad. Quiere decir que Dios es mentiroso entonces cuando dice, sé santo porque vuestro Padre es santo. ¿No? ¿Qué testigo quieres ser? ¿Para testimonio del mundo o para testimonio de Dios? Vemos también cómo Jesús era recibido con palmas en el camino cuando iba a entrar a Jerusalén. Y mucha gente decía, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Cómo el pueblo clamaba y lo recibían porque ellos pensaban que era un rey que venía a la libertad del yugo romano, un rey como David. Eso es lo que ellos pensaban que era Jesús. Porque los pensamientos del hombre son tomados así a la ligera. Y no disciernen los designios de Dios. No disciernen por qué Dios permite ciertas circunstancias en nuestra vida para darle valor a lo que no tenía valor. Porque Él nos llama de lo vil y de lo sucio. Nos saca de la inmundicia donde estábamos para darnos vida. Y como dice Él, vida en abundancia. Otro pasaje vemos cuántos gentiles en las personas de los griegos querían y le suplicaron a Felipe quisiera mover a Jesús. O sea, había curiosidad y había hambre en ese tiempo de conocer quién era Jesús. Y venían de otros pueblos, de otras naciones, a buscar y a conocer quién era el tal Jesús. Que habían escuchado que hacía milagros, sanaba enfermos, curaba leprosos, resucitaba muertos. Entonces iba extendiendo la fama de Jesús a la frontera. Por eso dice la Biblia que Él trasciende la frontera. Su palabra trasciende la frontera. ¿Cuánto pueblo hoy también busca de Dios? Quiere conocer de Dios. Pero cuando Dios habla sus verdades, ya ahí no gusta buscar de Dios. Ahí ponen duro su corazón. Y le decían a Felipe, quisiera mover a Jesús. El mismo Jesús dijo, ha llegado la hora para que el Hijo glorifique a Dios. Esta palabra de Jesús que siguen era un escándalo al oído de sus discípulos y los demás que procuraban coronarle como rey. Claro, ellos estaban esperando el Mesías, el rey guerrero. Pero cuando Jesús habla esta palabra, pues ellos no quisieron oír eso, porque era contrario a sus pensamientos. Cuando Jesús te dice, mujer, hombre, perdona, si te ofendieron mucho, pues ya eso es contrario a tu oído, porque tienes que ir a perdonar. Porque tienes que ir a restaurar
ya eso a ti no te gusta. De igual manera, cuando Jesús iba entrando a Jerusalén. Pero él dice también estas palabras: de cierto digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Vemos cómo la escena se viene dando. Que todo lo que ellos pensaban de lo que venía a ser Jesús era todo lo contrario a lo que ellos querían oír. Porque ellos querían las armas para pelear contra Roma. Pero Dios iba directamente al corazón. Usando esta figura del grano de trigo, Jesús pone a toda persona en la disyuntiva que determinará la calidad de su llamado. ¿Y cuál es el llamado? ¿Estás tú dispuesto a morir para producir vida en otro y ser testigo de Jesús? ¿Tú estás en esa disyuntiva? ¿Estás dispuesta o dispuesto a sacrificar tu vida por el Maestro? Él te invita y te llama a que reflexiones. Si quieres ser testigo de Dios, tienes que morir a ti mismo. Porque el viejo hombre siempre va a estar gobernando tu vida. Y tú no puedes ser testigo de Dios hasta que muera tu viejo hombre. Otro ejemplo, no sé si ustedes habrán escuchado de Jorge Müller. Era un evangelista y director de orfanato en Inglaterra por el año de 1870, 1780, algo así, no recuerdo la fecha. Él dice que un día alguien le preguntó cuál ha sido su secreto de servir a Dios, porque él también fue conocido en aquel tiempo. ¿Quién era él? Cuenta una de sus historias de su vida, que él cuando iba con una visión de parte de Dios a levantar un orfanato, una casa hogar, él iba con lo que Dios le había puesto, nada más. No tenía dinero, pero él iba. Y que cuando llegaba al lugar, comenzaban a llegar las ofrendas y lo que él iba a necesitar para levantar ese orfanato. Como era muy conocido, entonces esta persona le preguntó que cuál era el secreto de servir a Dios. Él le contesta: hubo un día cuando morí yo por completo. Murieron mis opiniones, murieron mis preferencias, murieron mis vanidades, murieron mi voluntad e hice la voluntad de Dios. Morí yo al mundo, a sus aplausos, a la censura, a mis hermanos en Cristo, también yo morí. A mis amigos, a su aprobación y rechazo. Desde ese día he querido presentarme ante Dios aprobado y ser su testigo. Vemos un ejemplo vivo. ¿Y quién fue el gran evangelista de Inglaterra? Cuando eso se dé en nuestras vidas, pues también vamos a ser sus testigos. Y vamos a dejar letrado en esta tierra de quién éramos antes, quiénes somos ahora y quiénes seremos más adelante, si el Señor no viene antes o nos lleva. Eso es ser testigo. Hasta que no nos desprendamos del yo y muramos nosotros mismos, pues la Biblia dice que no podemos ser sus testigos. Hay ejemplos
Hay otro como falso testigo en el decálogo de los 10 mandamientos. En el Éxodo 20 nos dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Qué te dice? Si tú eres cristiano o cristiana, tu testimonio dice lo contrario. Tu vida cristiana, pues no está reflejada a lo que dice el maestro. Por eso es que Él nos llama, que cada día nosotros nos escudriñemos, que cada día veamos nosotros mismos reflejado a la luz de la palabra. ¿No dice la Biblia, lámpara es a tu pie y lumbrera a mi camino? No es la Biblia la que te alumbra, no es la Biblia la que te exhorta, no es la Biblia la que te redarguye. Y la Biblia también te da vida y vida en abundancia. Pues hazle caso entonces lo que dice el Espíritu. Josué 24. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Vimos, ¿verdad? La segunda enseñanza. ¿A quién vas a servir? Pues aquí lo tienes. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Vemos cómo Josué, ¿verdad?, nos invita con un ejemplo vivo a través de su Biblia, donde dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Tú eres la lumbrera de tu casa. Tú eres la luz del caminar de tu casa. No es aquel que no vino, eres tú, porque Dios te trajo hoy aquí para que tú seas testigo de Él, pero a través de la luz de su palabra. Y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí, esta piedra nos servirá de testigo. Ellos ponían y levantaban unas piedras grandes y por ahí pasó el pueblo de Israel. Todos aquellos que pasaban por ahí veían esas piedras. Por aquí pasaron el pueblo de Israel. ¿Y de qué piedra te habla hoy en día? De tu corazón. Porque en esas piedras Dios grabó los 10 mandamientos, que es tu corazón. ¿Para qué? Para que lo cumplas y lo viváis. Nos servirá de testigo porque ella ha oído todas las palabras de Jehová todas las palabras que Jehová no ha hablado. El Espíritu hoy da testimonio de esta enseñanza para que tú oigas que es Él el que te está hablando. No es el hombre, es Dios quien te está hablando todas estas palabras. Será pues testigo contra vosotros. La palabra te va a enseñar en aquel día que estuviste aquí reunido y escuchaste de parte de Dios. Para que no mintáis contra vuestro Dios. Nadie se va a justificar en aquel día. Jeremías 15. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Y si delante de mí estarás, y si entresacare lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértase ello a ti, y tú no te conviertas a ello. Ve la promesa. Que aquellos que te conocieron una vez, que ellos se conviertan a ti.
y tú no te conviertas a ellos. Que si Dios te redimió, te perdonó, te santificó, pues tú no sigas compartiendo con aquellos que no comparten las cosas de Dios. Porque tú eres testigo de Dios. Y para eso Dios te llama. Para que aquellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos. Porque Dios te limpió y aquí te dice que si entre sacar lo precioso de lo vil, es tu conocimiento para con Dios. Tu mente es que tiene que estar limpia para Dios. Y te pondré en este pueblo por muro, fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Vienen las pruebas, vienen las tribulaciones. Bendito Dios porque me da la fuerza para vencerla. Vienen los obstáculos para yo congregarme. Bendito Dios porque me da la salida. ¿Por qué no me vencerá? Dice. Pero a veces nuestras emociones nos vencen. Nuestras vanidades nos vencen. Nuestros caprichos nos vencen. Y seguimos el mismo caminar que teníamos antes de la conversión a Dios. Porque habrá cosas que todavía entonces no hemos sacado lo vil. ¿Y cuál es lo vil? El yo, el viejo hombre, que él busca un ladito pequeño para estar habitando dentro de nosotros. Porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Él te llama a congregarte, Él te llama a tener comunión con Él, es para protegerte y guardarte de la acechanza del enemigo. Para eso te llama. Para que obedezca a Él en todas tus áreas de la vida. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Vemos el ejemplo palpable de David cuando derrotó a Goliat. No había un hombre que venciera a Goliat, pero Dios utilizó al más pequeño. Pues de la misma manera te utiliza a ti, a mí o a cualquiera que obedezca a la palabra de Dios para vencer a esos gigantes que están reinando en este mundo. Que son tres grandes: los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Esos tres gigantes, Dios te da su Santo Espíritu para que tú lo puedas vencer. Y ellos no te venzan a ti. Porque dice, pero no te vencerán. Es una promesa de parte de Dios. O sea, no es una sugerencia, es una promesa. Pero esa promesa tiene sus condiciones para que se cumplan en nuestra vida. Porque todas las promesas que están en la Biblia vienen con sus condiciones. Serás salvo tú y tu casa. ¿Cuál es la condición? Que primero te salves tú. Y así, muchas que podemos citar, pero tenemos que enfocarnos en lo que estamos tratando. Y te redimiré de la mano de los fuertes. Ya no vamos a ser vencidos, porque Jehová está con nosotros. Hechos 20:21. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Viene hablando el evangelista Lucas acerca de cómo Dios nos lleva a un arrepentimiento. Todo hermano o toda hermana cristiana que se ha arrepentido de su pecado, pues justamente en la fe en el Señor va a crecer mi caminar, porque voy a testificar que Dios me redimió, que Dios me cambió. En aquel día dice, testificando a judíos y a gentiles.
Pablo hablando, él era el perseguidor de la iglesia, hasta que vino la revelación del Espíritu Santo desde lo alto y le digo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Todos los que han leído la Biblia ven la escena y dice que fue 3 días que no comió ni bebió porque sus ojos fueron cegados. Y él contestó, ¿qué quiere que haga? Justamente ahí él está testificando lo que él hacía con su vida, porque él mataba a los cristianos, él encerraba. Más adelante vamos a ver cómo él se deleitaba cuando fue apedreado Esteban. Él fue testigo de eso, derramamiento de sangre de ese santo. Hoy muchos van a ser testigos también de tu vida, porque van a dar testimonio de verdad si tú has cambiado o no. Van a dar testimonio de verdad cómo es que tú transitas este mundo de la mano del Dios vivo. Vemos también cómo Pablo y Demas, los dos fueron llamados. El uno siguió hasta el último. Demas dice que lo abandonó en la cárcel. Se apartó del Señor. Se apartó de Pablo. Pero el Señor le dio a él una revelación para que sea testigo. También podemos connotar que la palabra griega mártir significa ser testigo. Como la Biblia nos dice, y como muchos libros, los invito a que si pueden adquirir el libro de la vida de Josefo, cómprenlo, que ahí habla mucho de mucho testimonio acerca de la vida de los primeros cristianos. De Claudio Josefo, el libro, lo pueden adquirir. Y eso le va a llevar a muchos a conocer más a fondo de cómo era el pueblo de Dios en aquellos tiempos. Y cómo lo estamos viendo hoy en día el pueblo de Dios. El pueblo de Dios hoy leuda y se deja intimidar con aquellos letrados. Hay muchos que si se ponen al lado de cada uno, mira, de verdad que nos dan duro, pero pura letra. Pero Dios no avergüenza a sus hijos. La letra mata, mas el espíritu vivifica. Y tú cuando estés al lado de un letrado, solamente escúchalo, que Dios en su momento te va a poner una palabra y lo va a avergonzar. Porque así eran aquellos tiempos. ¿Por qué me quieren matar?, decía Jesús. Porque yo testifico que tus obras son malas. De la misma manera, Dios nos llama a que nosotros seamos piedra viva de testimonio, para que ellos vean que tú decidiste pagar un precio, que tú decidiste con tu vida morir al viejo hombre. Lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Tú solo no vas a poder, pero si le pides ayuda a Dios, Él te da la fuerza, las herramientas para sacar ese viejo hombre de tu vida. Y diga como en aquel día, George Muller, delante del Señor quiero estar aprobado y ser su testigo. Hechos 22:20. Vamos a ver el hecho de Esteban. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba la ropa de los que le mataban. Miren la escena de Pablo. En ese tiempo era Saulo de Tarso, porque Dios le cambió el nombre. Cuando él estaba presenciando esta muerte, él no era Pablo, sino Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia.
Pero cuando viene la revelación del Espíritu a su vida, Dios le cambia el nombre y lo llama el apóstol Pablo. Cuando viene eso en la vida de un verdadero cristiano, justamente viene a cambiar todo. No te va a cambiar el nombre en estos días, pero tu vida sí te la cambia. Y te la cambia completa. Porque desde el libro de Génesis dice que la tierra era desordenada y Él la vino a ordenar. Cuando la luz del Evangelio viene a tu vida, que está tan desordenada, pues justamente te la ordena completa. Y no demora mucho tiempo en ordenarla. Nosotros somos los que no queremos que nos ordenen la vida, porque estamos habituados a no tener una autoridad sobre nosotros, porque nos gobernamos nosotros mismos. Y cuando tú no reconozcas a las autoridades que Dios te ponga delante de ti, pues tu vida espiritual, tu vida cristiana, no va a seguir en forma ascendente, sino en forma descendente. Porque ahí está justamente reinando el orgullo de la persona. Yo mismo también estaba presente, o sea, él era testigo de lo que estaba pasando en ese momento. Él era testigo de que todos los que estaban a su alrededor lo iban a apedrear. Y consentía en su muerte y guardaba la ropa de los que lo mataban. Vemos la escena de un hecho en estos tiempos de cómo habían testigos por lo que hacía el hombre. Apocalipsis 2:13. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Aquí da testimonio de que Antipas era un fiel cristiano y fue muerto justamente de la misma manera como fue muerto Esteban. Donde mora Satanás. ¿Cómo vemos aquí? Si en el contexto general está hablando acerca de una iglesia, que es la iglesia de la Odisea. Y la iglesia somos cada uno de nosotros, porque somos templo y morada del Espíritu Santo. Viene esa reprensión, porque Él dice, yo conozco tus obras. ¿Quién conoce tu vida? Dios. Y si te dice hoy, si tú quieres ser mi testigo, pero no hay esto en ti, pues arrepiéntete. Es lo que te dice el Espíritu. Los que tienen oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Segunda de Timoteo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahí vemos una fe no fingida, una fe de la cual él le creyó primero a Dios y después le creyó lo que su líder le dijo a través de la Biblia. En este caso Pablo dándole instrucciones a su hijo amado Timoteo. Lo que has oído de mí, él daba testimonio de que Pablo era usado por Dios. Él daba testimonio de que en el ministerio de él hubo apedreamiento, hubo persecuciones, hubo muchos obstáculos para él llegar a la plenitud de Cristo. Daba testimonio. Esto encarga a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. De la misma manera Dios nos encarga a nosotros que tengamos ese mismo sentir, que tengamos esa misma necesidad de Dios para poder testificar a otros lo que he oído de Dios, lo que Dios me ha instruido a mí, para ser idóneo, dice.
y enseñar a otros. Ahí vemos una fe no fingida, sino ser un testigo fiel de lo que él escuchó de Pablo. Por eso decía que él era el hijo amado de Pablo, Timoteo. Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Dijimos al principio que ser testigo es justamente algo que representaba en la vida de un ser humano, que denotaba testificar, certificar aquello que uno ha visto, ha oído o que conoce. Eso es la palabra ser testigo. Y aquí vemos a Pablo que nada tenía él que lo retenga a la carrera que él fue llamado. Que de la misma manera para nosotros no haya nada de obstáculo por el llamado que Dios nos está haciendo para ser sus testigos. Que nada hay obstáculo. Pero de ninguna cosa hago caso. No le hagas caso lo que te ofrece este mundo. Placeres, vanidades, dinero. No le hagas caso. Con sustento y abrigo esté conforme, dice la palabra. Y si tienes 2 capas, dala una y quédate con una. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Ese es el caminar que Dios nos lleva, a que nuestra vida esté gozosa cada día, que no andemos en sufrimiento, que no andemos en preocupaciones. Échale la carga a Dios y espera en Él que te dé la respuesta. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Jesús te está llamando a que tú seas testigo de Él. Jesús te está llamando que con tu vida lo glorifiques a Él, que le sirvas a Él, que lo obedezcas a Él en todo tu caminar cristiano, para que tengas una vida de paz y gozo, como Él lo dice, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. No que te llames evangélico, sino que prediques el Evangelio. ¿Pero cuál Evangelio? El Evangelio dado por Dios, como dice la Escritura. Que no leudes el Evangelio, que no hables nada que esté fuera de la Biblia, sino que hables todas las verdades que dice la Biblia. Porque ese es el Evangelio que da vida y da gracia de parte de Dios. Malaquías 3. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros, los adúlteros, contra los que juran mentiras, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Ese es el último libro del Antiguo Testamento que dicen los historiadores que cayó la palabra. Ya Dios no volvió a hablar más hasta después de la venida del Espíritu a través de Juan el Bautista. Porque el pueblo se había apartado de sus verdades. El pueblo se había vuelto de nuevo a sus ídolos. Y Dios cayó a través de este profeta y no volvió a hablar más. Hoy viene la palabra en nuestras vidas, justamente en ese tiempo que el Señor cayó. Porque nosotros andábamos en nuestro delito y pecado. Y la palabra nunca nos llegó. Pero ahora está haciendo un año en nuestra vida. Nos está redarguyendo, nos está exhortando
Bendita sea su palabra porque nos da vida hoy en día. Porque nos está llevando justamente a un encuentro genuino con Él. Nos está llevando a que tengamos paz en el espíritu y gozo. Y que ya no andemos más en tribulaciones. Que ya no andemos más en cosas que no le agradan a Dios, sino que glorifiquen a Él mediante nuestra vida. Hebreo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, vean qué cantidad de testigos tiene cada un ser humano a su alrededor. Tú trabajas, tienes testigo en tu trabajo. Si eres obrero, tienes testigo a tu jefe, a tus compañeros, en tu casa, tus amistades. Tienes un alrededor de testigos que van a dar testimonio si de verdad tú eres hijo de Dios o no. Dice, de alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, lo que da el mundo. Y perdonen la redundancia, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. De ese peso es que te está diciendo el Espíritu que te despoje y que siga la carrera que Cristo ha puesto por delante de ti. Porque vas a tener cantidades de personas que van a testificar de tu vida. Y Satanás, que es bueno para señalar al cristiano, pues puede usar aquel instrumento que está a tu alrededor y señalarte y decir, yo para estar como ese mejor me quedo como estoy. Porque muchos van a dar testimonio de tu vida, de tu caminar. Y como dice el Éxodo, no hablará contra tu prójimo falso testimonio. El mismo texto, perdón. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. O sea, no te llame a la ligereza, cristiano. Comienza. Si te preguntan, ¿tú eres cristiano? Estoy en los caminos de Dios. Porque sabe que Dios está limpiando tu vida. No vayas a cometer un error en tu caminar y muchos digan, mira, ese es cristiano. Tú no queda mal el nombre de Cristo. Y ya están bastante vituperados el nombre de nuestro Padre para que seamos otra vez nosotros unos falsos testigos y no unos testigos como Él quiere. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Anda despacio. Estudia la palabra. Medita. Reúnete con los hermanos. Llama a alguien que te pueda guiar si hay una necesidad. Y no te encierres tú sola o solo con Cristo. Una alabanza dice que cuando el pueblo se junta hay poder. ¿Y cómo caminaran dos si no estuvieran de acuerdo? Pues necesita de alguien siempre. Necesita en quién recostar, compartir. Únete con cualquier hermano o una hermana a escudriñar las palabras, a escudriñar el conocimiento pleno y no te encierres en tu criterio personal. Jesús nunca estuvo solo. Él iba a los lugares apartados a pedir dirección al Padre. Nosotros no vamos a hacer más que Jesús. Solamente Él nos dice, sé imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Pues veamos entonces qué salvación tan grande Dios nos está dando y cómo debemos cuidarla. Que a través de la luz de la palabra, pues, nos guiemos y sea el ayo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos,
Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia. Corramos, o sea, andemos ligeramente, pero en las cosas de Dios, no en las del mundo. Con paciencia debemos andar con las cosas del mundo, pero corriendo y con ligereza debemos andar en las cosas de Dios. Ahí es donde tenemos que andar corriendo, escudriñar más, pensar más en las cosas de Dios, prepararme más en las cosas de Dios. A eso es lo que nos invita el Espíritu a través del que escribió Hebreo, porque tenemos una carrera por delante. Tú no sabes cuándo Dios te va a cortar, pero Dios sí sabe que si hoy te ha hablado, pues sé ligera y corre en busca de lo que tengas que buscar. Pues yo los invito a que tengamos un momento de reflexión, a que tengamos y le demos importancia de lo que Dios ha hablado el día de hoy. Si de verdad quiero ser testigo de Dios, aquellos que levantaron la mano, si algo no tiene de esto, pues pídeselo hoy a Dios. Y si lo tiene, amén, que así sea, perfecciónalo más. Y los que no levantaron la mano, mire a qué te llama Dios. Si no la levantaste por temor o porque no te querían ver, pues tu corazón es el que lo puede decir a la luz de la palabra hoy. Porque Dios es testigo de lo que tú hiciste hoy. Dios es testigo de lo fiel, de lo misericordioso que es Él. Pues ahí ten un momento de meditación.